Estamos con Rosa María Pérez, que es una cofundadora y vicepresidenta del Centro Espírita León de Denis de Madrid, coordinadora de equipo de asistencia fraterna, pertenece también a la comisión de eventos del centro e imparte clases semanalmente. Colabora con Iberoamérica Espírita en diferentes programas. Ofrece cursos, seminarios y conferencias espíritas. Está volcada en el estudio diario del espiritismo, del que considera le queda mucho que aprender, como a todos nosotros. También es cofundadora de la Sociedad Espírita por la Unión y forma parte de la directiva de SEU. Hoy nos va a hablar de un tema pues muy interesante, en línea de continuación con lo que nos acaba de hablar Maggi. Es manifestaciones mediúnicas de efectos visuales. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este congreso que se está desarrollando en un ambiente verdaderamente fraterno y que está siendo muy productivo. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, que sois las que hacéis el congreso realmente, y a todos los ponentes que desde luego a mí particularmente me están enseñando muchísimo. Bueno, pues este es el título de la conferencia que yo os voy a dar: manifestaciones mediúnicas de efectos visuales. Popularmente, cuando se habla de los espíritus, a lo que más nos referimos es a verlos, a lo referente a las apariciones. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre dentro del espiritismo. Los que hemos estudiado y estudiamos el libro de los médiums, recordaremos como en el capítulo 6, yo voy a dar muchos datos en cuanto a ítems, a capítulos. Los que me conocen saben que recomiendo mucho el estudio. En el ítem 100 del libro de los médiums, Allan Kardec expresa que de todas las manifestaciones espíritas, las que son muy interesantes, sin duda, son aquellas por las cuales los espíritus se hacen visibles. Y esto es verdaderamente impactante. Vamos a ocuparnos de este aspecto visual. Pero yo quiero remarcar una cosa que ha estado inserta en toda la conferencia que ha dado Maggi. Una diferencia. Aquí pone, es que me venía muy bien este título, manifestaciones mediúnicas. Aparte del equipo, y yo acabo de decir, parafraseando a Kardec, manifestaciones espíritas. El fenómeno mediúnico ha existido siempre, los agentes por los cuales se produce también, porque es un lazo de unión entre ambos lados de la vida. Todo el trabajo que hemos hecho se ve reflejado. Las comunicaciones han sido analizadas a través de los tiempos. Por eso la interpretación, la práctica entre escuelas, entre ideologías, y a veces se aleja mucho de lo que es la enseñanza espírita. Cuando estamos hablando de manifestaciones espíritas, nos estamos refiriendo a este intercambio, pero tiene otra dirección, una dirección que implica muchísimo estudio, que implica seriedad, rigor ante lo que son las comunicaciones, lo que son las manifestaciones. También algo muy importante para el ser humano, va a traer una transformación moral. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Y por supuesto, requiere un total desinterés especulativo, ningún beneficio material. Todo lo que lleve el apellido espírita tiene que ver con este proceder, un proceder muy serio que tiene que ir muy por delante de todo el que dice ser discípulo de Kardec, en el sentido en el que estudia los principios del espiritismo, en el que va trabajando por su propia moral. También espírita tiene que ver con esas comunicaciones que los espíritus en un momento dado del siglo XIX, espíritus con una elevada conciencia, trajeron como enseñanzas, con un fin muy importante, que es el bien de toda la humanidad. Todos nosotros, los que estudiamos seriamente el espiritismo, cuando hablamos, cuando actuamos, nos basamos en este proceder que tiene un beneficio
para el desarrollo intelectual y moral, tanto colectivo como individual. Eso que nos dicen. Ahora, muy bien, vamos a ese capítulo 6 del libro de los medios. Alain Kardec en él va a tratar de demostrar con mucha eficiencia y eficacia lo que ha comentado mi compañera. Estas manifestaciones visuales, que es así como se nombra este capítulo, por muy impactantes que puedan ser, no tienen absolutamente nada de sobrenatural, porque entran dentro de las leyes naturales. Tenemos que reconocer todavía nuestras limitaciones ante estas leyes. No conocemos todas las que existen, ni tampoco sabemos todas de las que conocemos. Afortunadamente, la ciencia avanza cada día más en su descubrir. Y todos estos investigadores, todas estas personas que trabajan dentro de la medicina, por ejemplo, como vimos ayer, cada vez se van acercando más al espíritu. Y lo agradecemos muchísimo. Y lo agradecemos muchísimo. Porque son personas capacitadas con sus estudios, con su trabajo, tienen un compromiso ya. Ayer lo hablábamos, ¿verdad, Rosana? Tienen un compromiso ya para abrir ese camino de la ciencia hacia el espíritu. Pero tengo que decir que a mediados del siglo XIX, Alain Kardec realizó un estudio profundo de lo que es el espiritismo, de lo que es la vida espiritual, la comunicación con los espíritus, de todo aquello que hace parte de estos principios y que ayer Mauro nos estuvo hablando muy por encima. Lógicamente estamos hablando de años y años de estudios. Los espiritistas de ayer y de hoy bebemos de un hombre, de Alain Kardec, que trató con rigor, con seriedad, con método científico y con buen sentido todas las observaciones, todas las investigaciones que hizo. Su obra es el mayor tratado sobre el mundo espiritual que existe. La filosofía espírita es, hasta el momento, por lo menos yo no conozco otra que hable mejor y con más propiedad del mundo espiritual. Los espiritistas de ayer, continuadores de Kardec, los de hoy. Tengo que decir que en este congreso hay una gran representación de espíritas actuales, de los cuales aprendemos los que venimos detrás. Han estado aquí subidos en este estrado y están viendo a sus compañeros con la suficiente capacidad para dotar de seriedad todo lo que estamos hablando, esta filosofía de vida, una filosofía que nos enseña por encima de todo a ser humanos, a ser seres mejores, para comprender que todos vamos en una misma dirección. Tenemos que trabajar unidos, los espiritistas, los investigadores, todos los seres que queremos entender un poquito más sobre nosotros mismos. Y hay una cuestión fundamental también para poder entender, es la de las manifestaciones. Yo me voy a centrar en estas manifestaciones visuales, pero como habéis podido deducir de la conferencia de Valle, existen de muchas maneras. Alain Kardec define manifestación como el acto por el cual un espíritu revela su presencia. Es verdad, cuando un espíritu se aparece, está diciendo, estoy aquí, sigo viviendo. Para mí, cuando un espíritu revela su presencia, nos está diciendo, mira, estoy mostrando mi más allá. ¿Te has planteado tu más allá? ¿Te has planteado que puedes seguir viviendo? ¿Te has planteado tu acción después de la muerte? ¿Qué puedes hacer? Nos está revelando algo sobre nosotros mismos. Su energía. Claro, trabajando continuamente dentro del espiritismo, hacer reflexiones que lo mismo a vosotros no se os han ocurrido, pero a lo mejor sí. Vamos a hablar de las apariciones. Quizá
ese espíritu que se está apareciendo necesitas cualquier cosa, nos esté haciendo reflexionar sobre algo. Oye, el fenómeno que está produciendo ese espíritu, bueno, pues llámame cuando... ¿no será el fenómeno que pueda producir yo el día de mañana, cuando habiendo pasado por ese trance de la muerte, quiera yo presentarme a mis seres más amados y decirles, aquí estoy, te voy a trasladar esta esperanza, estate tranquilo, sigo viviendo? Para mí, la manifestación de los espíritus es la expresión de su sentir, de su estar, de su ser. Inevitablemente, los roles se intercambiarán algún día. Los que estamos todos aquí, bueno, todos no quiero decir, los que estamos aquí encarnados, formando parte de la población encarnada, pasaremos a formar parte del mundo invisible por el fenómeno natural de la muerte. Si hay algo que tenemos cierto es que todos vamos a morir. Y los que ahora llamamos espíritus pasarán a formar parte de la población encarnada cuando se produzca de aquello que nos va a hablar Antonio Lledó, por la reencarnación. ¿Y qué queremos todos? O la gran mayoría, transmitir que seguimos sintiendo. Me parece muy importante dotar de identidad a los espíritus. Los espíritus son seres sensibles, que tienen un pasado, que tienen un presente, que tienen un futuro y que tienen muchas experiencias, igual que nosotros. Cuando nosotros estudiamos sobre qué es lo que ocurre después de la muerte, qué son los espíritus, cuáles son los mecanismos que se activan para ponerse en contacto con nosotros, cómo se relacionan entre ellos en ese mundo invisible, estamos estudiando para una etapa más de nuestra vida, nos preparamos para la adolescencia de un mío, para ya ser más mayores, para cuando somos más viejecillos, adultos mayores. Incluso nos preparamos para la muerte, o deberíamos. Pero después también hay muchas historias que contar. Entonces, cuando estamos estudiando el espiritismo, que es para los vivos, pero los vivos para siempre, estamos preparándonos también para nuestro porvenir. Y entendiendo que los espíritus son las almas de las personas que vivieron, en nuestro caso, aquí en la Tierra, porque como ayer nos dijo Mauro, hay pluralidad de mundos habitados. Cuando los espíritus son esas almas que ya vivieron aquí, tenemos que entender que su forma de manifestarse va a depender de esa naturaleza que cada uno de ellos tengan. Va a depender de la voluntad que hayan desarrollado, de la actitud que tengan, del grado mayor o menor de elevación. Y todo esto lo necesitamos conocer. Mirad, voy a poner aquí en un esquemita, pues no me funciona. Ah, el del medio. Ahí está. Aquí tenemos un extracto solamente de un esquema que tenemos en la Revista Espírita de 1858. Entre la obra de Kardec, la Revista Espírita, para mí, es un compendio grandísimo de experiencias y de casos y de observaciones. Es casi el caldo de cultivo de todo lo que él desarrolla luego en los grandes libros. Muy bien, la manifestación de los espíritus va a implicar una acción oculta, esa de la que ninguno podemos sustraernos. Lo ha comentado Valle, una que no es ostensible. Los espíritus influyen mucho más en nosotros de lo que pensamos. Ellos, por medio del pensamiento, nos trasladan sugerencias, nos trasladan ideas, nos trasladan consejos. Y nosotros tenemos que admitirlo así porque sí, porque me haya llegado una inspiración o porque esté notando un pensamiento. No.
porque esa emisión de pensamientos va a ser direccionada desde la propia naturaleza del espíritu, va a ser más prudente, menos, dependiendo cómo sea. Con lo cual no tenemos que admitir como un hecho infalible, como un consejo que haya que seguir al pie de la letra, ni siquiera estar de acuerdo con ello. Esta influencia oculta es algo absolutamente normal que pasa y nos acontece a todos y que el espiritismo nos ayuda a identificar y a tratar con gran responsabilidad. Está en el ejercicio de nuestro libre albedrío tener en cuenta o aceptar ese consejo, desarrollando en nosotros los filtros suficientes para saber qué es lo que viene de los encarnados y de los desencarnados. Corresponde a nosotros. Y luego estaría esta acción patente o manifestación, que va a ser la que es apreciable de alguna manera. ¿Cómo va a ocurrir? Con esto que nos estaban diciendo anteriormente. Vamos a tener estas manifestaciones físicas o materiales, que son las que se traducen por esos ruidos, por esos movimientos, por esos desplazamientos de objetos que llamaron tanto la atención en esa segunda mitad del siglo XIX y que para una sociedad de aquella época les sirvió de entretenimiento, de curiosidad. ¿No os podéis imaginar hasta qué punto se traducía esto en eventos sociales dentro de esta sociedad? Pero que para las mentes dispuestas a observar, a analizar, fue el principio de lo que hoy conocemos con este cuerpo doctrinario que nos trae el espiritismo y grandes enseñanzas. Las mentes graves observaron, miraron, preguntaron qué es lo que está ocurriendo. Y luego tenemos las manifestaciones físicas o las manifestaciones visuales o apariciones que, según Allan Kardec, se producen cuando el espíritu se presenta bajo una forma cualquiera, sin tener ninguna de las propiedades conocidas de la materia. Estas son las apariciones de las que hoy vamos a hablar. Surgen muchísimas preguntas. Cuando hablamos de ver a un espíritu, surgen muchísimas preguntas y Allan Kardec las hace. Y en este ítem 100 del libro de los médiuns, que espero que todos ya tengáis, libro de los espíritus, libro de los médiuns, porque es donde vais a encontrar la información más segura. En este ítem refleja 30 preguntas con las correspondientes respuestas ofrecidas por los espíritus que auspiciaban el trabajo que estaba realizando Kardec en estos momentos. No voy a hablar de las 30, imposible. Si llego a 4, ya vamos a darnos por contentos, porque pues suelo tener un poquito de capacidad de enrollarme. Pero sí que voy a intentar meter información de lo que viene en estas 30 en esta charla. La primera es importantísima. Mirad, siempre vais a tener ahí la referencia. Los espíritus pueden hacerse visibles. Esta respuesta es importantísima. Sí, sobre todo durante el sueño. Sin embargo, ciertas personas los ven también durante la vigilia, pero es más raro. Quiero que me escuchéis. Todos soñamos, todos dormimos. Durante el sueño podemos ver a los espíritus. ¿Qué ocurre durante el sueño? El sueño es un fenómeno estudiado por el espiritismo como de emancipación del alma. Capítulo 8, pregunta 400 del libro de los espíritus. Ahí podéis encontrar mucha información. Cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cuerpo físico ralentiza sus funciones, se queda ahí, el espíritu no necesita descansar. El alma, que es el espíritu encarnado, lo que ocurre con ella es que se va desprendiendo parcialmente de sus ligaduras corpóreas y en este estado puede ver a los espíritus que están al otro lado de la vida. En la pregunta 25 de esta serie, Kardec quiere saber si todas las personas tenemos la aptitud de ver a los espíritus. Y dice, sí, en el sueño sí.
porque el alma no necesita intermediarios. No estamos ante un fenómeno mediúnico. Estamos ante algo que nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, que entramos a lo largo, una vez al día por lo menos, de nuestra jornada, en este estado. Durmiendo podemos ver a los seres incorpóreos. En el ítem 101, en un ensayo teórico sobre las apariciones, Kardec dice: de todas las manifestaciones de apariciones, las más comunes son las que se producen durante el dormir, en el sueño, y las denomina más propiamente visiones, para diferenciar de la segunda parte de esta respuesta. ¿Cuántas veces hemos oído: esta noche he soñado con mi hijo, he soñado con mi madre, con mi amiga que falleció, y he hablado con ella, y nos hemos abrazado? Oye, me ha dicho esto, he soñado, he soñado. Bueno, quiero que sepáis que el espiritismo, el estudio del espiritismo, nos ayuda a entender estas relaciones que forjamos en estos estados de emancipación del alma durante el sueño que todas las personas podemos tener. Nos ayuda también a identificarlo. Y entonces quizá nos demos cuenta, después de indagar todo este fenómeno, que efectivamente mi padre vino a verme, me he encontrado con él. ¿Por qué? Porque el alma recobra parcialmente esas facultades del espíritu, en ese desligue parcial, y recobra algunas de las facultades del espíritu. Puede ver a los espíritus, puede interactuar con ellos. Así que la próxima vez que soñéis con un ser querido que esté al otro lado de la vida, plantearos, analizar, razonar, que puede ser que hayáis estado efectivamente abrazando, hablando y sintiendo a ese ser que ya partió. Pero mirad, los estados de emancipación del alma también se producen en vigilia. Darían para otras conferencias. Sonambulismo, éxtasis, doble vista. En estos estados, luego creo que si nos da tiempo, vemos alguna cosa. Ahí también podremos ver a los seres incorpóreos. 455 del Libro de los Espíritus. Ahí podéis encontrar información sobre ello y en las demás obras de Kardec. Pero ahora ya pone ciertas personas. Ciertas personas los ven también en vigilia, pero es más raro. Hay ciertas personas que pueden percibir en el momento en el que están a los espíritus, aquí, en este momento. Eso serían las apariciones. Estamos viendo al espíritu. No lo pueden ver todas las personas. Aquí ya habla de ciertas personas. Vamos a necesitar un elemento que también nuestro compañero Mauro habló ayer, con ese gran conocimiento que tiene. Necesitamos entender, estudiar sobre el periespíritu. Allan Kardec pregunta en la cuestión 93 del Libro de los Espíritus: ¿el espíritu propiamente dicho se halla al descubierto o está envuelto de alguna sustancia? Los espíritus nos dicen que no podemos conocer la naturaleza íntima del espíritu y nos hablan con nuestra pobreza de lenguaje de un fulgor, de una llama. Pero Allan Kardec pregunta si estamos envueltos de alguna sustancia. Ese espíritu que somos está envuelto de alguna sustancia. La respuesta es afirmativa. Dicen sí. Es una sustancia vaporosa para nosotros. Para vosotros, para nosotros todavía es muy grosera. Y por ser vaporosa, literalmente se puede elevar por la atmósfera, se puede trasladar a cualquier lugar. Y también la llama periespíritu, este concepto lo desarrolla Kardec. Y también puede aparecerse tanto en el sueño como en la vigilia. Entonces, en el desarrollo del estudio del periespíritu vamos a entender muchas de estas manifestaciones.
vamos a irnos adelantando, os voy poniendo aquí estas palabras que son clave, que van a dar contestación. Evidentemente aquí son solo apuntes. Hay un amplio caminar en todo este estudio del espiritismo del que nos podían hablar perfectamente todos estos espíritas que llevan tantos años estudiando. Nuestra materia grosera, esta que vemos, es la que sufre los efectos de la descomposición después de la muerte. Este cuerpo espiritual llamado por San Pablo, este periespíritu llamado por Allan Kardec, este cuerpo vaporoso que es conocido en muchas culturas, en muchas religiones, persiste y acompaña al espíritu. Y esta materia quinta esenciada conservaría la huella y la forma de la densa. Su naturaleza esencialmente vaporosa permitiría al espíritu modificarla a su gusto. Y esto se produciría por el efecto de la unión del fluido con esas ciertas personas de las que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurriría? Ya tendríamos la respuesta para esta pregunta. ¿Cómo puede el espíritu hacerse visible? El principio es el mismo que el de todas las manifestaciones. Reside en las propiedades del periespíritu, que puede sufrir diversas modificaciones conforme a la voluntad del espíritu. Las propiedades del periespíritu nos explican muchísimas de las cuestiones que, por ejemplo, podemos ver relativas a las apariciones. Ayer creo que era el doctor Sanz que decía, ¿cómo pueden atravesar una pared? Si ya es impactante ver una aparición, fijaros cómo puede resultar de impactante ver cómo atraviesan una pared. Esto tiene que ver con la propiedad de penetrabilidad del espíritu. Hablamos de la irradiación, hablamos de la plasticidad, hablamos de una serie de propiedades que nos ayudan a entender que estos fenómenos no son sobrenaturales. Ahora mismo hay asociaciones médico-espíritas que dan cursos muy avanzados sobre estas propiedades del periespíritu. Entonces, cuando se está produciendo la aparición es porque el espíritu ha puesto su periespíritu en el estado necesario para tornarlo visible, y esa modificación se va a operar mediante la combinación con el fluido de esas ciertas personas, de ese medium. El fluido periespiritual del espíritu y el fluido periespiritual del medium se van a combinar, pero para eso es necesario la voluntad, el permiso y que haya entre ellos una especie de afinidad también para determinados fenómenos, que el medium esté emanando el suficiente fluido. Hay una serie de condiciones necesarias para que se produzcan lo que llamamos esa aparición, y entonces es cuando los mediums videntes, que podéis estudiar en el ítem 167 de este libro de los mediums, van a poder ver a estas entidades espirituales, a estos espíritus, a estos seres incorpóreos que tienen su periespíritu particular. Dentro de estas personas, unas van a gozar de esta facultad en estado normal, estando enteramente despiertos, conservando un recuerdo exacto. Otros, en estos estados sonambúlicos o cercanos al sonambulismo, se pueden convertir en médiums porque van a transmitir los detalles de aquello que están viendo, en cuanto Valle comentó del médium sonambúlico. También el médium vidente puede, en el estado de trance en el que se encuentran los trabajadores dentro de la reunión mediúnica, acceder a la visión de estos espíritus. Es una facultad que es raramente permanente. Allan Kardec dice que es fruto de una crisis momentánea. No está en nuestra condición normal estar viendo a los espíritus, y hay medios que sí que es cierto que los ven constantemente, pero no es una cosa habitual. Fijaros, no todos los medios videntes tienen el mismo grado de visión. Esto depende del poder mediúnico, del grado que tenga esa facultad. Ocurre con todas las facultades. Y evidentemente, ¿quién es la que ve? Es el alma.
no se ve, no se percibe con los ojos físicos. Luego veremos también por él. Y si está latente esta facultad, se aconseja que no se fuerce. ¿Por qué? Por este proceder espírita. Es una facultad, imaginaos, ¿no?, que se puede prestar mucho a la fantasía, a la ilusión, a la imaginación. Entonces Allan Kardec recomienda que se produzca un desenvolvimiento natural. ¿Cómo se va a producir este desenvolvimiento? A base de estudiar, de conocer los mecanismos mediúnicos, de conocer el mundo espiritual, teniendo como base este estudio que nos procura el libro de los espíritus, el libro de los medios. Mirad, si aquí, por ejemplo, que los hay, hubiera mediums videntes y hubiese espíritus, que los hay, cómo no, y se produjeran estas circunstancias que estamos viendo necesarias para que el medium vidente pudiera, para que el espíritu pudiese hacerse ver a este medium vidente o a varios mediums videntes, el medium estaría escuchándome a mí, estaría con atención, lo que yo estoy diciendo, se estaría enterando, estaría participando perfectamente de lo que ocurre en la sala, también estaría percibiendo los detalles de esa aparición. Si hubiese otro medium vidente también viendo por las condiciones esa aparición, podría dar otro tipo de detalles dependiendo a ese grado que tenga su facultad. Esto sería la cuestión práctica. Pero vamos a ver algunas diferencias. Y aquí entramos un poco en lo que estuvimos hablando ayer. Estas apariciones accidentales, espontáneas, de las que ayer nos estuvieron hablando nuestros compañeros, son realmente frecuentes en los momentos en los que los enfermos, por ejemplo, se encuentran en convalecencia, se encuentran más débiles, en los momentos en los que la persona está cercana a la muerte, porque precisamente por esto, cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros estamos ya cercanos a ese momento en el que se rompen totalmente los lazos y se produce la muerte, el periespíritu, ya cuando hemos estudiado el periespíritu, ya se va desprendiendo de ese elemento corpóreo tan denso, y ahí es mucho más sensible de ver a los espíritus. Los espíritus que están junto a nosotros, los espíritus que forman parte de lo que Allan Kardec denomina, y a mí me gusta mucho esto, el acompañamiento del mundo corporal. Cuando nosotros estamos enfermos, nos vienen nuestros familiares a cuidar, a ver. Los espíritus que nos aman, que nos quieren, están a nuestro lado también. Cuando vamos a renacer al mundo espiritual, a la verdadera vida, ¿cómo no van a estar esperándonos? Ahí están. Por eso, ¿cuántas veces están diciendo el personal sanitario o en las residencias, están trasladando estas experiencias? Estos son hechos aislados que tienen siempre un carácter individual y personal. Te vengo a cuidar, te vengo a recibir, estoy a tu lado para darte ánimo. También hay espíritus que no tienen muy buena intención, pero bueno, esto ya lo vamos a ir descubriendo dentro del estudio del espiritismo. Esto no es propiamente la facultad de ver a los espíritus. Nos explica Kardec que la facultad propiamente dicha de ver a los espíritus consiste en la posibilidad, al menos muy frecuente, de ver cualquier espíritu que se presenta, por extraño que no sea. Una persona que tenga esta facultad puede ver a los espíritus de toda índole. En el momento en el que, este espíritu se acerca para cualquier circunstancia, por cualquier circunstancia, mismo dentro del trabajo mediúnico, mismo en la disposición y el conocimiento que nosotros también tengamos, hay muchísimos casos de los que podíamos hablar. Pero yo me gustaría detenerme un poquito más aquí, porque Allan Kardec, en este momento en el que él realiza los estudios, va a diferenciar dos tipos de
apariciones según este grado de condensación del fluido periespiritual. Y va a hablar de aparición vaporosa o etérea y de aparición tangible o estereotita. Voy a poner algún ejemplo de estas apariciones que he vivido yo, porque si se pueden ver mucho en la revista Espírita, con todas las investigaciones que se han hecho, pero podemos dar realmente mejor testimonio de aquello que hemos vivido. Entonces, la aparición vaporosa o etérea es la que es impalpable, inaprensible y que no ofrece ninguna resistencia al tacto. Y aquí podríamos ver al espíritu de una manera vaporosa, de una manera diáfana. Podemos ver una especie de silueta blanquecina. Podemos también ver cómo esta aparición se va mostrando formas que están claramente acentuadas, hasta el punto que podemos apreciar detalles muy mínimos. Podemos dar verdaderos detalles de esta aparición, y también va a presentarse signos identificativos. Voy a explicarlo todo con ejemplos, pero hay algo muy curioso que se ha deducido de todas las observaciones e investigaciones. Cuando vemos una aparición, lo que se muestra más claramente, de una manera general, son las partes correspondientes a la cabeza, al tronco, a los brazos, a las manos, y las partes inferiores suelen aparecer menos perfiladas, menos nítidas. Por eso ese aspecto de los espíritus, así, ¿no? Esto es real, ¿no? Bueno, mirad, cuando yo estaba embarazada de mi tercer hijo, para poner un ejemplo de esta aparición así menos definida, más vaporosa, me acuerdo que cuando me iba a acostar, a los pies de mi cama, pues yo veía una silueta así de esta manera. No era capaz de definir, sabía que era una persona, un espíritu, y yo se quedaba ahí y estuvo ahí pues hasta que nació mi hijo. Se producía una acción oculta. Yo decía, oye, que intentaba comunicar con el pensamiento, ¿qué quieres? Solamente conseguí que me transmitiera que estaba ahí para tranquilizarme, para que supiera que todo estaba bien. Y yo llegué a pensar, digo, pues estará esperando que me duerma para darme más explicaciones. Pero hasta el día de hoy no puedo decir más, porque yo solamente la percibía, me daba tranquilidad, luego nací, sí, ahí se quedó la cosa, tranquilamente. Nació mi hijo y desapareció. Y literalmente es que lo veía así, como una silueta. Es que no sé cómo deciros, los que lo hayan percibido sabrán, ¿no? Pero era de esta forma más vaporosa. Luego, también podemos ver a los espíritus con todos los detalles. Mirad, en nuestro equipo espiritual, en los centros espíritas, que es nuestro campo de trabajo, pues tenemos el equipo encarnado, que somos aquí los presentes, y luego tenemos el equipo espiritual, que forma parte de todos estos seres que vamos haciendo la gran labor de confianza, de compromiso dentro del trabajo espírita. Bueno, pues tenemos un doctor que cuando nosotros lo vemos sabemos que es doctor, porque va con su bata blanca, va con todos todo el aspecto del doctor. Muy interesante saber, si queréis saber sobre las ropas de los espíritus, los objetos que portan, que leáis este capítulo, creo que es el 8 del libro de los Mediums, que habla del laboratorio del mundo invisible. Bueno, pues vemos a este doctor muy corpulento, perfectamente, ¿verdad? Con su pelillo, con su tez, con sus ojos, con sus manos, que las tiene ahí bien grandes. Es un hombre muy corpulento, conocemos su nombre y tal. Pero la primera vez que yo le veo, seguramente por la inducción de ese espíritu, porque me quería dar ahí un dato más, me dirige hacia uno de sus ojos. Y cuando le veo la pupila, no la tiene redonda, no sé cómo se llama médicamente, tiene como unos piquitos saliendo de la pupila. Es algo característico de este espíritu, de esta persona, que cuando encarnado tendría
no sé si es un defecto, no sé en qué consiste. Bueno, pues fijaros hasta qué punto podemos ver los detalles en estas apariciones. Y luego también ellos se van a presentar con esa forma que tenían posiblemente en la última encarnación. ¿Por qué? Para que nosotros seamos capaces de reconocerle, porque se identifican también con esa forma, pero también para favorecer que sepamos que es el espíritu de nuestro papá, de nuestra amiga, de quien sea. Incluso van a poder aportar objetos que nos ayuden también a esta identificación por si dudamos. He puesto aquí pues la imagen de una señora mayor con una muleta. Cuando yo pasó un tiempo en el que yo me traje a una tía abuela mía que tenía solo 90 años, pero ya era un poquito mayor para vivir sola y la estaban cuidando. Entonces me la llevé a vivir a mi casa. ¿Y qué ocurre? Pues que, bueno, ella solo podía subir una vez al día al primer piso y bajar para dormir y para luego pasar el día, porque tenía una pierna de una determinada manera y se tenía que ayudar de un bastón porque tenía una dificultad, tenía un impedimento físico para andar. Y ella nunca pudo subir a la guardilla de mi casa. Entonces, cuando ella falleció, pues yo la verdad es que la sentía mucho en casa. Tenemos mucho amor, yo la quiero muchísimo y yo la sentía, pero no lograba verla porque se tenían que producir todas estas circunstancias y no se producían. Pero vino una mujer a trabajar a mi casa que tenía una mediunidad importante, no era espírita, pero era medium, tenía una mediunidad muy descontrolada, ¿eh? Y un día me dijo, oye, Rosa, ¿sabes que hay una señora mayor en la guardilla? Y digo, ay, y me la describió, pues es tal, cual y tal. Y yo digo, pues sí, ya sé quién es. Claro, pero podréis decir, oye, que lo mismo tenéis fotos de tu tía. Tengo fotos de mi tía y de todas las personas mayores de mi familia, encarnadas y desencarnadas, porque las adoro. Pero resulta que las fotos que yo tengo de mi tía son de aquí para acá. Y me dice, oye Rosa, pero es que esta mujer se asoma mucho a la terraza de la guardilla y tiene una cojera porque tiene la pierna así, 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 anda de esta manera, era muy particular y va con su bastón. Entonces, claro, yo dije, ay tía, ya me estás diciendo que efectivamente estás aquí. Ella se presenta con estos datos para que podamos identificarla. Luego tuve la suerte de poder verla y ya estaba monísima, no tenía ninguna necesidad de presentarse con ese impedimento que no tiene razón de ser en el mundo espiritual. A veces se identifican mucho con estos impedimentos y bueno, pues los podemos ver así, pero ya no tenía. Entonces, es por este medio que yo pude entender que mi tía estaba allí y que la encantaba estar en mi casita, con lo cual vamos, precioso. Hay una cosa que dice Allan Kardec que es muy interesante. Dice que los medios videntes ven cómo se ve en un espejo sin azogue. Un espejo sin azogue es este que permite ver nuestra silueta, nuestra imagen con muchos detalles, con todos los detalles, pero también se ve a través, se ve lo que hay detrás, ¿no? Y él dice, pues este es el modo que pueden ver los medios videntes a los espíritus. Es muy característico, se puede ver, a pesar de ver todos los detalles, se puede percibir lo que hay detrás. Y vamos a lo que sería la aparición tangible o estereotita, que es aquella que es palpable y presenta la consistencia de un cuerpo sólido, de tal manera que el observador puede creer que está delante de una persona. Y bajo el dominio de determinadas circunstancias, la tangibilidad se puede tornar real. Nos hace mucha gracia a veces cuando Valle cuenta una cosa que le pasó. Voy poniendo ejemplos para ilustrar. Iba Valle lo voy a contar. Iba Valle por la calle con su compra, venía de la compra de no sé dónde, y se encuentra con una vecina. Y entonces, pues bueno, lo recordáis, ¿verdad? Que lo hemos hablado muchas veces en el centro. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Mira, he pasado una temporada
con una enfermedad, he estado mala, pero ahora estoy mucho mejor y además muy feliz porque estoy cuidando de mi hijo. Bueno, ella se quedó un poquito sorprendida y tal, pero nada, estuvieron hablando, abrazos, besos, saludos, y Valle continúa con su vida tranquilamente. Al cabo de un tiempo se encuentra con la hija de esta señora. Oye, ¿cómo estáis? Bueno, hemos pasado un tiempo malo porque mi madre murió y también murió mi hermano. ¿Hoy cuándo? Y Valle se da cuenta que esto ha acontecido antes de que ella se encontrara con la vecina. Para Valle, se encontró con esta mujer. Claro, la risa nos entra cuando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, imaginaros los que estaban alrededor, ¿no? Pues esto ocurre. Podemos pensar, o cuando vas a una consulta y están las personas ahí y tú te sientas, sí, ¿qué haces? Pues hablando con esta persona, déjalo, vale, sí. Esto ocurre, porque la apariencia es tan real. ¿Ya me estás diciendo 5 minutos? Madre de mi vida. Bueno, pues esto, bueno, no he podido estar hablando tanto. Bueno, ¿qué ocurre? Por ejemplo, muy interesante el impacto contra los espíritus. Os voy a contar una experiencia que me ocurrió, porque esta resistencia es realmente alucinante. Estábamos terminando de cenar y terminamos y ya nos subimos arriba, cerramos el comedor y se queda ahí mi perro, que duerme tranquilamente en su salón, y bueno, pues ya nos fuimos arriba y de repente me doy cuenta que me he dejado algo. Pues bajo yo corriendo, como voy siempre, abro el salón, enciendo la luz, veo un hombre, no me dio tiempo a frenar, porque iba y me choco con él, pero os puedo garantizar que la sensación jamás la he olvidado, de tal manera que me choco que me echo para atrás. Veo al hombre, me choco, desaparece y veo a mi perrito agazapado como nunca en la puerta del jardín. La sensación tan inmensa de ese choque no impidió que el espíritu desapareciera instantáneamente. Esto lo dice también Kardec. Esta ilusión, esta tangibilidad no impide que desaparezcan como un rayo. Me perturban. Hablaremos de la obsesión de encarnado, que la estamos sufriendo con lo del tiempo. Bueno, mirad, no nos va a dar tiempo a leer, pero aquí viene a decir que la explicación de todo aquello que estoy yo relatando. Bueno, sí lo voy a leer. Es de destacarse que las apariciones tangibles solo tienen la apariencia de la materia carnal, pero no sus cualidades, debido a la naturaleza fluídica que las caracteriza. No pueden tener la misma cohesión de la materia porque en realidad no poseen carne, se forman instantáneamente y desaparecen del mismo modo o se evaporan por la desagregación de las moléculas fluídicas. Estamos hablando de las vaporosas, de las tangibles, pero no son perceptibles por los ojos del cuerpo porque no se producen sobre la materia carnal. ¿Entendemos esto? Luego seguro que nos da tiempo a ver otro tipo de fenómeno que sí se puede percibir con los ojos del cuerpo. Venga, vamos con esta pregunta. Sí, me da tiempo a 2. Los espíritus están a nuestro alrededor, siempre, en muchas ocasiones. Y dice Kardec, oye, ¿pero por qué? ¿Qué inconveniente habría en que la posibilidad de ver los espíritus fuese permanente y general? ¿No sería este un medio de quitar las dudas de los más incrédulos? Y nos dicen, no. Fijaros, hemos hablado de las partículas. Todos sabemos quién pone en duda que esto esté lleno de partículas. Todos sabemos que esto está ahora mismo, estamos rodeados de partículas. ¿Cómo sabemos que estamos rodeados de partículas si no lo ponemos en duda? Por el trabajo de la ciencia. La ciencia ha estado durante muchos años investigando y logrando dar explicación a las partículas que se mueven a nuestro alrededor. La acción que tienen sobre nosotros corresponde a los seres humanos conocer el mundo espiritual por las enseñanzas, por las observaciones, por el desarrollo de todo este conocimiento
el saber, convencerse, autoconvencerse, no porque lo digan los demás, sino porque han desarrollado todos esos mecanismos para comprender que existen los espíritus. Entonces, los espíritus están a nuestro alrededor y nosotros llegaremos a ese convencimiento por ese estudio. Igual que las partículas, si los viésemos, nos perturbarían muchísimo que se lo digan a los médiums que los pueden ver continuamente. Y convencerían, mirar, después de años ya trabajando dentro del espiritismo, hay personas que han hablado, han visto a los espíritus y no se han convencido de ello. El convencimiento espírita llega a través del gran estudio que nos propuso Kardec. Esta me hizo mucha gracia cuando la vi la primera vez. ¿Es racional asustarse de la aparición de un espíritu? Bueno, es verdad, nos impresiona, a veces dices, joder, podías haber avisado. Pero está preguntando, ¿existen elementos que sean compatibles con la razón para no asustarse? El espiritismo nos da argumentos suficientes para saber por qué no debemos de tener miedo a estas apariciones. Nosotros tenemos miedo a lo que desconocemos. Si ya sabemos cómo se producen, por qué, para qué, no vamos a tener ese miedo, por lo menos lo vamos a controlar un poquito. Vamos a pasar de estas porque ya lo hemos hablado y me gustaría deciros una cosa. Vosotros, los espíritus, contestan a esta pregunta de la siguiente manera, bueno, más o menos. Dicen, un espíritu no es peligroso por ser espíritu. Es peligroso por la influencia negativa en esa acción oculta, por ese pensamiento que pueda ejercer sobre la persona, sobre la que está volcando esa influencia, y esto nos pasa con las personas encarnadas. ¿Os imagináis que yo bajé ese día por las escaleras de mi casa y en vez de ser un espíritu fuera una persona encarnada? Las consecuencias de ese golpe, de ese choque, hubieran sido mucho peores. Yo me alegré profundamente de que fuese un espíritu, aunque no estaba muy bien intencionado, pero con el estudio espírita sabemos también discernir y actuar frente a estas malas intenciones. Luego podemos, si queréis, hablar un poco de esto. Todo lo que os he estado contando, Valle, lo que yo os he estado contando, lo vais a poder ver muchísimas ejemplos en la revista Espírita. Mirad, este es un artículo muy interesante, desarrollado ampliamente por Allan Kardec, de un labrador que se le pone un espíritu por delante durante años, narra perfectamente cómo se aparece y le dice, te tienes que poner delante del rey de Francia y darle un mensaje que encima te inspirará en el momento. Interesantísimo, ocurre. Por favor, leer este artículo. Creo que se puede comprar el libro en Amazon en francés, con lo cual yo no lo voy a comprar porque no sé francés. Luego también quiero recomendarlos al investigador Gabriel Delan, excelente investigador espírita. Seguro, un investigador que en todos sus libros trata de esta demostración del cuerpo fluídico. Aquí tenéis en este capítulo diferentes casos que expone, y en estos casos vamos a ver, por ejemplo, en este de Philip Well, cómo se ve a través de los espíritus, se puede ver a una persona que había detrás de ellos. Estos casos son de apariciones que avisan a las personas de que el ser ha fallecido. No existía el WhatsApp, no existían todos estos medios que tenemos ahora, y a veces pasaba mucho tiempo desde que fallecía la persona y se enteraban de que estaban muertos. Pues aquí no me da tiempo a desarrollarlos. Podéis encontrar, por favor, luego lo miráis y lo leéis, cómo se aparecen muchas veces los espíritus para avisar de que han fallecido y preparan a los familiares para esto. Un caso muy interesante que también debéis de leer, si queréis, pero yo lo recomiendo, del de la señora Haufe, el de la vidente de Prevost. La vidente de Prevost era una mujer que además decía que veía los espíritus con mucha más facilidad durante el día y durante la luz de la luna que a oscuras.
también se pueden ver, ¿no? Esto no tiene que ver, es verdad que facilita muchas veces en el recogimiento, pues en las sesiones, tener una luz tenue, pero pueden ver. Y ella hablaba de cómo ese cuerpo espiritual habla del rostro de los espíritus, de cómo algunos se desplazan penosamente, otros van dentro de este lenguaje de la época, pues se van desplazando. Es muy interesante. Bueno, quiero deciros, para los investigadores, para los médicos, para todas estas personas y para todo, ¿no?, que tienen la mente tan abierta y ayudan tanto, que Gabriel Delan en este libro toma unas vías de investigación muy interesantes. El estudio del alma por el magnetismo. Allan Kardec recurrió a las sonámbulas en primer lugar, ¿no?, en los primeros momentos, porque sometidos a estos estados inducidos de sonambulismo, los sonámbulos pueden describir perfectamente el periespíritu, porque vemos el periespíritu, no el espíritu, el periespíritu de los seres desencarnados. También realiza un estudio del alma mediante, se ha descolocado la diapositiva, mediante el testimonio de los médiums, que perfectamente pueden decir cómo es el detalle de estos espíritus, y de los espíritus que se identifican con el periespíritu, tanto como nosotros nos identificamos con el cuerpo físico. Y hay unos estudios muy interesantes sobre el desprendimiento del alma humana que tienen que ver con la aparición de los vivos. Hay estudios que también realiza Camilo Flammarion en el libro Lo desconocido y los problemas psíquicos. Hay muchos estudios sobre las apariciones de personas vivas. Cuando veáis una aparición, no os asustéis, pero, porque ya lo hemos dicho, pero no penséis que pueda ser solamente de una persona que ha muerto. Puede ser una persona que está viva, porque todo lo que vamos a estudiar sobre el periespíritu de los desencarnados es aplicable al periespíritu de los encarnados. Y también me gustaría que leyeseis sobre estos estados de desprendimiento del alma, la bicorporeidad, que hablan religiones sobre ellos, las personas dobles, la transfiguración. Me vais a ver una transfiguración ahora, porque está haciendo así y me voy a empezar a transfigurar. Vale, ya termino. Hemos visto en congresos cómo algunos médiums se transfiguraban. Esta transfiguración la pueden ver las personas con los ojos del cuerpo, porque se produce sobre el cuerpo físico, de tal manera que si ocurriera una transfiguración y el espíritu de mi guía estuviera aquí entrando en influencia conmigo para decirle a Benja, ya termino, lo podríais ver algunos. Bueno, sencillamente quiero dejar ahora un mensaje para nuestros compañeros investigadores. Gabriel Delan dice: gracias al descubrimiento de este cuerpo fluídico, podemos explicarnos científicamente de qué manera conserva el alma su identidad en la inmortalidad, y estamos seguros que está próximo el tiempo en que la ciencia oficial, forzada en sus últimas trincheras, se verá obligada a ocuparse del asunto que fue objeto de nuestras investigaciones. Ese día el espiritismo aparecerá como lo que realmente es, la ciencia del porvenir. Es el momento de tomar la mediunidad, de tomar las relaciones con los espíritus como Allan Kardec lo propuso. Vamos a investigar, vamos a ser capaces de entender que esta es la ciencia que habla de nosotros. Muchas personas dicen, un momento que no iba a decir muchas gracias, muchas personas dicen, necesito ver para creer. Yo siempre les digo, no, estudia, conoce el espiritismo, conoce las fuentes seguras, convéncete por la razón, por la lógica, de que los espíritus existen, porque tú eres un espíritu, y si en algún momento ves una aparición, serás capaz de comprender que delante de ti hay un espíritu con una historia que contar, con una razón por la que estar, con un mensaje que transmitir, con una vida infinita por vivir. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, terminamos.